Hola a todos chavales, ¿qué tal estáis? Aquí estamos con mi primera partida del nuevo DLC de Battlefield 3, Aftermath. Y bueno, en realidad es la segunda partida porque la primera, como siempre suele pasar, estaba empezada. Y más que empezada, en realidad estaba ya casi terminando. Así que bueno, os traigo la siguiente, a ver cómo va el tema. Y tengo que decir que lo poco que jugué en la anterior partida no me gustó mucho la verdad. Y a ver cómo va esta partida. Bueno, como siempre con mi 44 con mira, que estuve probando diferentes pistolas y me quedo con esta, la verdad. Me encanta la 44 con mira. Aparta, déjame pasar. Mierda, ya tomaron la banderita esta ahí. Ya cogió la arma que había antes aquí, el cabroncete este. Bueno, para los que no sepáis de qué va este modo de juego, que es el nuevo modo de juego que incluyeron con el nuevo DLC, se llama Carroñero, como habéis visto al principio, y bueno, básicamente es un modo conquista, y como veis lo que acabo de hacer, hay armas por el suelo. Cada arma, bueno, pues veis que tiene un nivel, pone nivel 1, nivel 2, nivel 3, significa lo bueno que es la arma, y va variando los spawns de las armas, ¿no? Y es igual que un conquista, pero en vez de salir con equipamiento, pues salimos con esto. No tenemos para echar munición, no tenemos para revivir, no tenemos los sensores, no tenemos nada de eso. Entonces las partidas, la verdad, pues a veces se vuelven un poco lentas y aburridas. A ver qué arma hay ahí, nada, no me interesa. Sí, ya me parece que era un AK-74M, ¿no? Sí, ves, ahí está. Bueno, a ver, enemigos, ¿dónde estáis? Aún no vi ninguno, ¿dónde estáis? Déjame saltar y... vamos a buscarlos, que no he visto todavía ni uno. No he visto ni el primero, nada. Una MK3 no la quiero ni regalada. Bueno, antes de nada deciros una cosa. Me están sangrando los ojos. O sea, lo primero... Llevaba meses sin encender la... Joder, un sniper detrás, ¿no? Sí, un sniper detrás. Muévete, corre. Uy, casi me da. Llevaba meses sin encender la PS3, básicamente desde agosto. Fijaros bien, desde agosto. Llevaba sin encenderla y sin jugar a Battlefield 3 en PS3 y en consola. O no sé si jugué algo en Xbox, pero bueno. Bueno, miento, que jugué algo al Armored Kill. No mueras. Jugué algo al Armored Kill, un par de partidas, así que mirad vosotros. Y lo primero que he notado al volver después de jugar en... Joder, matad al tío ese, no me jodas que no os entrasteis que estaba ahí. Lo primero que he notado después de jugar en PC los últimos 2-3 meses es los gráficos. Los gráficos y la jugabilidad en cuanto a controles y demás. Epa. Vale. Es lo que más he notado, ¿no? M5K, ¿no? Sí. Mejor que la otra sin munición es. Los gráficos, en serio. Flipé. Acostumbrado a jugar en ultra, mejor esta. Venga, mejor la P90, me gusta más. Flipé, en serio. Una diferencia de gráficos que no tiene. Es una animalada. Realmente es una animalada. ¿Dónde vas? No la cojas. Te dije que no la cogieras. Yo te avisé. Bueno, me llamas traidor. Vamos a coger la banderita. Y en la jugabilidad igual, la forma de moverse con teclado y ratón y demás. Te mueves mucho más rápido, más ágil. Cuesta moverte ahora con esto. Pero bueno, tienes el tema de la exclusividad de una semana en PS3, así que durante esta semanita habrá que toca jugar y aprenderse los mapas y todo esto en PS3. ¿Dónde irán los enemigos? Allí están muchos cadáveres, creo que van a ir hacia D. Sí, ahí la están tomando. Vamos hacia allí. Vamos, corre. A ver cuántos hay. Muchos. Todos los tres, vámonos. Vamos a... Venga, sí, está perfecta. Vamos, muévete. Adentro. Aquí. Hostia. Pensé que era un... Mierda. Otro. Bueno, al final me llevé uno. Pero la verdad... Vaya, lo he vuelto loco al tío de la pistola, ¿eh? Le he vuelto loco a correr a través del edificio. ¡Epa! ¡No mates a mi compañero, hombre! Corre, salta. Vamos. Esta arma, un MP, ¿no? Sí, venga, para la saca. ¡Epa! Joder, es que no mueren. Estoy acostumbrado, no sé, me cuesta disparar con el pad. O el DualShock, joder.
¿Y si disparo era para mí o qué? Bueno, vamos, alfa, alfa, alfa. Y esto, no, esa arma no me vale. Vamos a alfa. Vamos a alfa, a ver. Que nos está empezando a remontar. Vamos. Vamos. Me parece escuchar a alguien por ahí. Vale, nos ponemos aquí y a esperar. A ver si viene algún enemigo. Escucho. Vale. Ahí está. ¿Dónde ibas? ¿Dónde ibas? ¿Dónde ibas? Conejito saltando. Bueno, nos queda bravo. Vamos hacia allí. Joder. Esto es básicamente... Al tener tan pocas armas, no haber vehículos y demás en este modo de juego es... correr. Venga. ¿Qué hacías ahí? Pedazo de campero. Bueno, iba a insultarlo, pero vamos a callar. Pero me cago en su vida, chaval. Me cago en su vida. Pero ¿qué cojones hacía el tío ahí? En serio. Es que hay que ser... ¡Oh! Tenía su puta tienda de campaña montada ahí a tomar por culo. Parece que hay alguien por aquí abajo. Me parece ver algo. Coño, que quiero ir... Vámonos. Que había alguien, pues que le den por culo. Vamos hacia allí, que veo cadáveres. Como veis, bueno, ya lo dije. Como veis, no podemos revivir compañeros. No podemos echar munición. Las armas duran con la munición que tengan. Eso está bien. Es un modo de juego que sí... Yo creo que este modo de juego en Close Quarters molaría. Molaría, ¿eh? Este modo de juego en Close Quarters, con las armas por ahí tiradas. Molaría. Pero estos mapas, aunque no son grandes, como estáis viendo, son de tamaño mediano. Por aquí no hay nadie, ¿no? Que tenéis un tío ahí. Tenéis un tío ahí, joder. Bueno, puntos, vale. Aquí la peña no se entera de nada. Aunque los mapas sean bastante más grandes que Close Quarters, veis que en comparación con Armored Kill, ya no digamos, sino con Battlefield normal, son pequeños. Y aún así es un correcalles, es toma ahora C, pero joder, puto compañero que me cebo con el láser. Corre hacia C, ahora corre hacia A, hacia B. Allí hay enemigos, vamos a por ellos. No matéis a mis compañeros, cabrones. Arriba. Buah, me ha matado por primera vez, ¿no? Sí. Joder. Pues sí que ya tardaban en matarme, ¿eh? Ya fue un buen rato vivo. Venga, compi. Vale. Vamos a volver a tomar B. Esto es lo que veis. Corre, tomar banderas y se mata muy poco en estas partidas. Bastante poco. Por eso no me gusta mucho, la verdad. Nada. A decir verdad, no me gusta nada. ¿Pero dónde salió ese tío? Muere. Vale. Vale. Otro. Venga. 2% de vida. Me cago en su... Encima mira qué cara de mongol no tiene. Otra cosa que tiene el juego, joder, el DLC. Los nuevos skins de los jugadores. Pero joder, ese tío parecía que tenía un retraso mental. Y no me refiero al color del tío, sino por el tipo de cara que tenía. No me jodas, parecía un mongólico, la virgen. Bueno, vamos a dar unos puntitos aquí. Enemigos. Compañeros que venís detrás. Dadles. Dios mío. Me matan una vez y ya me matan seguido. Traigo 3 compañeros detrás y ninguno pega un tiro hasta que me matan. ¿Serán capullos? Ay. Bueno. Pues vamos. La partida creo que ya la tenemos ganada. Pero por lo que veo están campeando allá arriba. Vamos a ver si aquí hay arma, ¿no? Sí, vamos a G36, creo. No, Scarelle. Pues me pareció otra G36. Vamos hacia aquí. Vamos a coger Bravo. Mira. Pero muere, Joder, o sea, con la potencia que tiene la Scarelle y con los tiros que le pegué y no murió. Tócate los huevos. ¿Dónde está? Va. Y encima es el mismo tío. Joder, menudo careto. Bueno, chavales. Termino la partida ya. Bueno, chavales, espero que os haya gustado. A mí, personalmente, no me gusta mucho el modo de juego, pero bueno, que os haya gustado
esta primera partida en Aftermath. Os traeré más próximamente y sobre todo cuando salga en PC ahí sí que vais a ver muchas más, porque la verdad me gusta mucho más Battlefield 3 en PC. Y nada, chavales, a lo mejor esta noche hago streaming, ya os lo pondré en una anotación en el vídeo de este DLC. Y nada, ya sabéis, like y favorito si os ha gustado y nos vemos en un próximo vídeo, chavales. Venga, hasta la próxima.